Buenas tardes, apreciados compañeros de Escuela Judicial que están tomando en estos 2 días pues el tema de lo que es el seminario de la Escuela Judicial para los efectos de ética. En esta oportunidad les habla el profesor Jorge Chan Villarreal. Yo soy profesor para los programas de licenciatura, diplomaturas y maestrías en las universidades de la Universidad de Panamá, Universidad Latina y Universidad ISAE. También pues soy profesor de la Escuela Judicial y en esta oportunidad pues nos han pedido que habláramos un poco acerca del tema de tutela judicial efectiva. Para nosotros es un tema realmente apasionante y creo que lo vamos a disfrutar durante aproximadamente 1 hora, en el cual vamos a estar compartiendo con ustedes información relevante e importante con relación a esta figura, que es una figura que, por ejemplo, para nuestro derecho interno, es decir, el derecho de Panamá, lastimosamente no está tutelada dentro de lo que son específicamente la Constitución Nacional. Sin embargo, sí se reúne una serie de preceptos y esta serie de preceptos, pues, de alguna u otra manera, a través de los criterios jurisprudenciales, pues han incidido sobre todo en la manera como se pueda entender la figura. En otras constituciones, por ejemplo, en la Constitución de España o en la Constitución de Ecuador, que más adelante se lo voy a presentar por medio de los slides, ustedes van a poder observar cómo sí está tutela, está judicializado o está dentro de la Constitución o está tutelado dentro de su Constitución. Ellos sí lo han preservado y lo han actualizado. Sin embargo, es un tema de discutir, es un tema de debatir si en la próxima reforma o en la próxima constitución que se realice en la República de Panamá se incluya esta figura que desde mi punto de vista pues es importante y es fundamental para preservar esas acciones que van encaminadas por un lado al acceso de la justicia, que es fundamental y esencial en todo Estado de derecho constitucional, y por el otro lado a una justicia en tiempo razonable, que son dos de las características esenciales con el cual cuenta pues esta figura de la tutela judicial efectiva. Es parte del análisis que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Cuando nosotros observamos realmente cuál es el contenido de esta figura de tutela judicial efectiva, el derecho que tiene es ese derecho que tiene toda persona a que se le haga justicia. Y obviamente ese derecho a que se le haga justicia va encaminado hacia dos vertientes. Por un lado, como les mencionaba anteriormente, el acceso a la justicia. ¿Pero qué es el acceso a la justicia? El acceso a la justicia es la posibilidad que debe tener cualquier persona, cualquier ciudadano de un estado, cualquiera sea, poder entonces que se le haga de forma justa esa reclamación que está solicitando o que está pidiendo ante la administración pública. Es decir, tiene una serie de derechos, obviamente, por ser administrado, por ser ciudadano, pues tiene la posibilidad entonces de decirle a la Administración de Justicia, bueno, yo tengo una reclamación y consideramos que esta reclamación debo tener las mismas posibilidades, independientemente si tengo capacidad económica o no tengo capacidad económica, o independientemente tenga, obviamente ahí está y va atado, es un attachment con relación al tema del principio de defensa. Ahora lo vamos a estar viendo con mayor claridad cómo la tutela judicial efectiva está también relacionada de manera intrínseca, de manera simbiótica específicamente con el principio de defensa y con todos los principios que se encuentran tutelados, sobre todo desde el punto de vista de las garantías fundamentales. Es un tema realmente apasionante que lo vamos a ir viendo en el desarrollo paulatino, ¿no? Pero de por sí no es solamente el tema de que toda persona tenga la posibilidad de que se le haga justicia, porque al fin el derecho lo que siempre está persiguiendo es, por un lado, la pretendida búsqueda de la verdad y por el otro también hacerle justicia a cada uno de los justiciables dentro de una sociedad o dentro de un Estado. Y que esa posibilidad de acceso a la justicia se dé en cumplimiento de una serie de preceptos mínimos, muy mínimos, que son considerados como esas garantías o esas acciones de tutela que debe ser preservado en todas las constituciones del mundo. Si nosotros, por ejemplo, viéramos el tema norteamericano, nos daríamos cuenta que allá está el Bill of Rights. Y cuando hablamos del Bill of Rights, estamos hablando de una serie de principios de derechos fundamentales que se encuentran en esa carta de derechos que establecen los Estados Unidos y que paulatinamente ha sido modificado, por ejemplo, con el tema de algunas enmiendas. Y cada una de estas enmiendas pues consagra que derechos constitucionales tutelados en este tipo de declaraciones.
Pues bien, nosotros a nivel de América Latina contamos con las constituciones. Y estas constituciones, al fin y al cabo, también tienen una serie de preceptos que preservan y tutelan esos derechos. Por ejemplo, en la Constitución de Panamá, nosotros vamos a observar el tema de las garantías mínimas del artículo 17 al artículo 55. Y ahí vamos a observar una serie de derechos tutelados que se encuentran allí de forma clara planteada. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la igualdad de la ley. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del artículo 22 que consagra por un lado la presunción de inocencia y por el otro el derecho de defensa. Si estuviéramos hablando de la figura del habeas corpus, artículo 23 de la Constitución, o el derecho a no incriminarse, artículo 25, o el derecho a la inviolabilidad de domicilio, artículo 26, o el libre tránsito o movimiento, como se le denomina el artículo 27, debido proceso, artículo 32, en fin, un sinnúmero de derechos tutelados que al fin y al cabo se encuentran en cada una de nuestras constituciones, tanto la panameña como la de América Latina, y de igual manera en el mundo, independientemente del tipo de derecho que tengan, sea common law, o sea sistema continental europeo, o sea un sistema latinoamericano, pero al fin y al cabo pues cuentan con una serie de derechos tutelados. Y esa serie de derechos tutelados al fin y al cabo se ha agrupado en una figura, o se ha establecido como una figura de ese derecho a la tutela judicial efectiva. Más adelante vamos a ver por qué entonces se le ha denominado por parte de la doctrina el tema de efectiva. Pero bien, Panamá, como yo les hacía mención anteriormente, pues estipula la figura del debido proceso. Y yo tengo que hacer aquí un stop para poder entonces conversarle que, como les decía al inicio, Panamá no tiene regulado el tema de la tutela judicial efectiva a nivel constitucional. Y eso crea que nosotros tengamos una serie de derechos difusos a nivel de lo que es la tutela judicial efectiva en las garantías mínimas. Es decir, que tenemos que buscar esa tutela judicial efectiva por medio de otros principios que sí están garantizados a nivel de la Constitución. Ojo, vuelvo y insisto, no signifique que porque no está dentro de la Constitución de forma clara y taxativa la figura de la tutela judicial efectiva, no quiera decir que por medio de vía jurisprudencial se haya reglamentado o establecido una serie de criterios en donde el Estado de Panamá recoge y acata esta figura de la tutela judicial efectiva. Por un lado, la jurisprudencia ha mencionado que una de las formas o dentro de esos derechos difusos que existen a nivel del tema de tutela judicial efectiva, pudiéramos verlo por parte de lo que es el debido proceso. Y el debido proceso es una figura muy conocida por los abogados. Para algunos pareciera entonces que es el denominado mentolato chino, porque siempre se aplica pues para todo, cuando hay vulneraciones, cuando hay temas de ilegalidades o ilicitudes, entonces inmediatamente recurrimos a este tema del debido proceso. Sin embargo, el debido proceso tiene una serie de preceptos básicos en el cual nosotros tenemos que analizarlo. No voy a dar yo una clase de debido proceso, hubiera sido interesante también, pero no es la temática de hoy. Solamente voy a tocar un pantallazo muy general para entonces poder compartirles específicamente las líneas de intervención con la tutela judicial efectiva. Muy bien, nuestro artículo 32 menciona algo así como que tenemos el tema de la autoridad competente. Quiere decir que tenemos que ir y regir los parámetros establecidos o las normas establecidas ante la autoridad competente. O sea, por un lado es un tema de jurisdicción, por un lado es un tema en donde nosotros debemos atender de forma clara cuál es la autoridad competente dependiendo de la situación, del delito o del problema jurídico al que nos enfrentemos. Entonces, ese debido proceso pasa por un tamiz o un test. Y ese tamiz o test precisamente va a ser el análisis si la figura o el problema jurídico está siendo llevado de manera correcta ante la persona que tiene la competencia. Ese es un tema básico. Bien, por el otro lado está con relación al tema de conforme a los trámites legales. Y cuando estamos hablando al conforme a los trámites legales, debemos entender que va unido o vinculado a un principio que es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad también, que es una fortaleza esencial para establecer entonces y combinarse o hacer una simbiosis con relación al tema del debido proceso específicamente conforme a los trámites legales, pues obviamente es el procedimiento el cual se está llevando siempre bajo el requerimiento o al amparo de la ley y de igual manera bajo el amparo de las tutelas judiciales efectivas, es decir, de la Constitución.
Entonces, ese es un principio general, universal, en el cual nosotros, al no seguir de manera correcta el procedimiento legal o el procedimiento constitucional, entonces estaríamos cometiendo una serie de ilegalidades o estaríamos cometiendo una serie de ilícitos o delitos o faltas administrativas, en fin, una serie de situaciones que trae como consecuencia el incumplimiento de una norma jurídica. Bien, y el tercer aspecto de manera muy rápida es por las mismas causas penales, administrativas o policivas. Y ojo con ese tema porque a veces hay un punto de confusión con relación a esto, porque a veces la gente dice, bueno, lo que pasa es que a mí me sancionaron o me responsabilizaron por un tema de delito penal, por poner un ejemplo, un caso de hurto. Sin embargo, posteriormente pasó 2 años y después volvieron a condenarme por el tema de hurto. Ojo, no estamos hablando por el mismo delito. Usted puede ser condenado por el mismo delito. Lo que usted no puede ser condenado es por los mismos hechos. Los hechos que ocurrieron en el año 2010. ¿Me explico? O puede ser el mismo delito, pero son hechos que ocurrieron en el año 2012. Entonces, al fin y al cabo, usted lo van a condenar 2 veces por el tema, por ejemplo, colocando un tema penal de hurto. ¿Vale? Entonces son los hechos que le interesa al derecho, ¿no? Y que por lo cual usted no va a poder ser sancionado o penado. Muy bien, en la jurisdicción norteamericana eso lo entiende como el concepto del double jeopardy, un concepto del sistema continental europeo, que nadie debe ser juzgado 2 veces por la misma causa ante los mismos hechos. Perfecto. Seguimos entonces avanzando y tenemos, según la doctrina, desde el punto de vista de la figura de la tutela judicial efectiva, algunos preceptos a establecer. Por un lado, el acceso a la jurisdicción, que es fundamental y es básica y que debe resguardar el tema del acceso a la justicia. Por el otro lado, el derecho a la defensa. ¿Se recuerdan cuando hacía mención a este ítem o este principio? Y este principio constitucional es vital, porque toda persona tiene que tener la posibilidad de tener una defensa. Y esa defensa también tiene que basarse en algunos parámetros, por ejemplo, de efectividad. Hoy en día se habla mucho con relación al tema de la defensa efectiva. Y ese tema de la defensa efectiva es, por un lado, tener la posibilidad de tener un representante legal o un abogado que esté desde el primer acto de investigación, como lo dice el artículo 22 de la Constitución, desde el primer momento en que una persona está siendo sometida a una investigación, tiene la posibilidad de tener una defensa, hasta terminada la última fase, por ejemplo, un juicio oral público y contradictorio, donde se pueda acreditar la responsabilidad o la no responsabilidad penal. Sin embargo, si la persona no cuenta con el pecunio o con los ingresos suficientes para pagar un abogado privado que le pueda representar sus mejores intereses, entendiéndolo como su abogado de confianza, entonces tiene la posibilidad, por medio del Estado que debe representar o tener una persona para que represente sus intereses, porque usted jamás pudiera quedar en un aspecto de indefensión técnica. ¿Qué quiere decir? Tiene ese derecho de defensa que debe ser consagrado, que debe ser respaldado dentro de un Estado de Derecho constitucional para poder usted ejercitar de forma libre, por medio ya sea de su abogado de confianza, por medio de un defensor público, su derecho a demostrar que usted es inocente. Y eso también forma parte de la acción de tutela judicial efectiva. Que ese defensor público que usted le hayan asignado cuente con el tiempo, cuente con los conocimientos, tenga la posibilidad de entrevistarse con usted, tenga la posibilidad de practicar las pruebas. Todo eso forma parte de esa defensa efectiva. Porque si no tenemos esa capacidad de tener el tiempo para estudiar el caso, si no tenemos esa oportunidad de presentar pruebas o contradecir pruebas bajo el principio de refutación, entonces vamos a tener un problema fundamental. A pesar de que existe una representación legal, en este momento tal vez esa representación legal no está llevando los mejores intereses de su representado para poder salvaguardar o para poder demostrar su inocencia. Entonces, miren lo importante que es la defensa judicial efectiva dentro, y obviamente como lo menciona la doctrina internacional, con relación a la acción de tutela judicial. Por el otro lado también está otro tema apasionante, y es el tema del principio de motivación. Y ese principio de motivación está intrínsecamente relacionado con la tutela judicial efectiva. ¿Y por qué está intrínsecamente relacionado con la tutela judicial efectiva? Hombre, porque si no tenemos la posibilidad
de que la sentencia, es decir, su motivación, sea clara, sencilla, entendible, legible y que cualquier persona que no sea abogada pueda comprenderlo, entonces tenemos un problema a nivel de la administración de justicia. Porque al fin la administración de justicia administra, obviamente este tema de justicia es para los administrados, es para los ciudadanos. Entonces debemos tratar de procurar dentro del órgano judicial de que la sentencia sea motivada de tal manera que sea entendible, clara, de fácil comprensión para una persona que no tenga el tema de conocimiento jurídico. Que no sea solamente la motivación de la sentencia para los abogados, sino que la motivación de la sentencia es para los ciudadanos. Entonces, para ello tenemos que tratar de establecer preceptos muy básicos. Para ello no tenemos que tener una motivación extensa, sino una motivación precisa y circunstanciada que pueda hacer un desarrollo de hechos de forma clara y que entonces, luego de contrarrestar los hechos al tema probatorio, específicamente al tema de las pruebas, se pueda entonces hacer la referencia o la inferencia lógica que nos permita entonces hacer el análisis de cuál fue la valoración que le aplicó el juzgador a los distintos elementos probatorios que se desarrollaron en el caso o en el problema jurídico para entonces llevarlo a una conclusión. O sea, ese método deductivo o ese razonamiento jurídico que utiliza el juzgador para poder llegar entonces a la motivación de la sentencia va a pasar por una serie de inferencias lógicas dentro de su mente, dentro de su convicción interna, dentro de ese espacio íntimo de convicción que tiene el juzgador luego de haber escuchado a ambas partes, luego de haber escuchado la solicitud que presentan los intervenientes. Pues en ese espacio él tiene que presentar esa motivación, como lo indicaba, de forma ordenada, clara, sucinta, pero que debe establecer cuáles fueron los criterios de ponderación o los criterios de proporcionalidad que estableció a la hora de hacer todo el análisis holístico del problema jurídico. Y ese análisis holístico del problema jurídico lo lleva precisamente a hacer una valoración desde el punto de vista probatorio, porque al fin y al cabo los problemas jurídicos se resuelven por los medios de prueba. ¿Y cómo los aprecia el juez? Bueno, el juez los aprecia desde el punto de vista de la lógica jurídica, de las máximas experiencias de la ley, del conocimiento científico o de la sana crítica. Esa sana crítica, precisamente, que son todos esos procesos de inferencia en inmediación que hace el juzgador cuando está desarrollando un acto de audiencia y que le permite entonces, junto con todo el cúmulo de otros aspectos de esa máxima experiencia de la ley o esa lógica jurídica o reglas de la lógica, inducir o inferir cuál puede ser la solución al problema jurídico al cual él se encuentra enfrentado, el cual ambas partes se encuentran enfrentados y el cual él va a tener que dar al final su punto de vista por medio de la motivación, es decir, por medio de la sentencia. Entonces, es un tema que da para mucho más, pero no quiero yo abordar, pero forma parte relacionada de forma totalmente intrínseca o totalmente simbiótica con el tema de la tutela judicial efectiva y por eso los he mencionado de manera muy sucinta algunos principios de forma básica. El reconocimiento del derecho constitucional es importante y es parte del análisis que le hice de forma preliminar. ¿Y por qué le hice ese análisis de forma preliminar? Precisamente porque, y lo vamos a ver más adelante, yo le he traído algunos principios constitucionales en donde ya está recogido, por ejemplo, en el artículo 24 de la Constitución española o en el artículo 75 de la Constitución ecuatoriana, donde ellos sí ya han presentado de forma clara cuáles son los preceptos constitucionales que deben ser salvaguardados por medio de esas tutelas judiciales efectivas, por medio de esas tutelas, por medio de esas tutelas a la tutela judicial efectiva. Entonces, pues vale, nosotros como les hemos indicado anteriormente no lo tenemos, sin embargo vamos a ir viendo qué ha desarrollado la doctrina internacional con relación a estos preceptos fundamentales y básicos. No quiere decir nosotros que somos el único país que no lo hemos desarrollado. Por ejemplo, nuestro vecino al lado, Colombia, tampoco lo tiene expreso o taxativamente inmerso dentro de su constitución. Quiere decir que algunos otros países sí lo han hecho, sin embargo, debemos ir hacia allá. Debemos ir hacia la constitucionalización de esta figura, porque obviamente en la evolución del Estado, que ya es un Estado de derecho constitucional, la evolución se ha desarrollado, y eso ya es algo totalmente constante para la Europa,
que casi toda la Europa, todo el sistema continental europeo reconoce el principio de tutela judicial efectiva y lo ha incluido dentro de sus distintas constituciones. Entonces, ese es un aspecto que debemos ver y observar y que definitivamente está sobre el tintero para cuando se realice una reforma constitucional o se realice una nueva constitución, se pueda entonces incluir este aspecto importante y fundamental. Muy bien, vamos a ir viendo entonces, como ya se lo mencionaba anteriormente, la Constitución de España lo menciona en su artículo 24.1 y vamos a ver también la Constitución ecuatoriana en su artículo 75. Son los dos preceptos que yo he traído para realizar un balance, un checks and balances con relación específica al criterio de tutela judicial efectiva, para luego entonces ver cómo lo ha desarrollado cada una de estas constituciones y ver y poder entender un poco más la figura. Pues bien, ese artículo 24 de la Constitución española menciona: todas las personas tienen derecho a obtener tutela judicial efectiva de los jueces. Miren, ese tema es fundamental y está establecido en su Constitución. ¿Y por qué? Porque esa tutela judicial efectiva de parte del juez solamente puede ser garantizado por él mismo. ¿Y cómo se puede garantizar esa tutela? Por medio de una motivación, como lo habíamos hablado anteriormente, por medio de las posibilidades que tienen las personas dentro de los distintos juzgados al someter o ser sometido a un problema jurídico. Entonces, es el juez quien tiene, desde el punto de vista de la Constitución española, el deber de garantizar a prima fase el tema de la tutela judicial efectiva. Mire usted lo interesante del tema. De los jueces y tribunales. Y estos jueces y tribunales, según la Constitución española, en el ejercicio de derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Se recuerda cuando hablábamos del principio de defensa, les decía que nunca el Estado de Derecho constitucional puede permitir que no exista la posibilidad de que una persona sea representado sus intereses o tenga un abogado que pueda apoyarlo precisamente en el problema jurídico al cual se pueda haber involucrado o al cual lo puedan estar investigando. Entonces, eso está preservado en esa parte del artículo 24 de la Constitución española. Pero continúa. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario o predeterminado por ley. Muy bien, tiene que tener, obviamente, que es el tema que hablábamos anteriormente del debido proceso, la capacidad o la jurisdicción del juez. Y que ese juez no puede ser un juez ad hoc. Ejemplo, que no puede ser un juez buscado por el momento, sino que tiene que haber sido un juez ya predeterminado o establecido anteriormente. Usualmente cuando hablamos de estos jueces ad hoc, lo vemos sobre todo, por ejemplo, cuando se dieron los casos de Nuremberg o de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente cuando se establecieron estos casos en contra de lo que eran los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o crímenes de genocidio, se establecieron jueces específicos para esa causa. Entonces, a eso es lo que se refiere este principio importante e universal, que debe existir un juez anteriormente establecido que le pueda a usted permitir precisamente lo que decía el anterior, ese derecho a la acción de tutela judicial efectiva, a presentar un problema jurídico y a la otra persona que está siendo sometida al problema jurídico poder defenderse. Entonces, todo está interrelacionado. A la defensa y a la asistencia del letrado, sí, muy bien, ya lo sabemos, tenemos que tener ese derecho claro de poder tener nuestro abogado. A ser informado de la acusación formulada contra ellos en un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Mira la otra parte que habla el artículo 24.1 de la Constitución española. Menciona precisamente que otro de los principios esenciales es ese principio de acusación. Si estuviéramos hablando del derecho penal, el principio de acusación o ese estadio de ser acusado pasa precisamente en la fase intermedia. Es decir, usted pudo haber estado en un estadio que se llama un estadio procesal de investigado. ¿Quién es una persona investigada? Una persona a la cual se le está señalando una investigación de forma preliminar. Después, posteriormente, esa persona puede ser llevado a un juez de garantía en el sistema penal acusatorio. Y entonces ahí es donde tal vez se le pueda considerar como imputado. Imputado es luego que pasa a una audiencia que se llama de audiencias preliminares, audiencia de imputación. Sin embargo, luego de esa audiencia de imputación viene una audiencia de medidas cautelares, que esa es la denominada mal llamada combo, que son solicitudes múltiples realmente, como deberíamos llamarlas. Sin embargo, de ahí entonces pasamos a un estadio procesal que es la fase intermedia. Y en la fase
intermedia lo que vamos a encontrar entonces es precisamente el principio de acusación. El Ministerio Fiscal desarrolla una acusación por escrito y entonces le indica a la persona cuáles son los hechos circunstancialmente relevantes para poder entonces mantener esa acusación. Se pasa de un estadio de imputación a un estadio de acusación, en donde ya se le acusa formalmente a la persona y se le envía directamente luego de ese juicio de audiencia intermedia o de esa audiencia o de audiencia intermedia, pasa entonces a lo que es el auto apertura a juicio y se da entonces la resolución del problema jurídico a través del juicio oral público y contradictorio. Pero obviamente para poder llegar a ese juicio oral público y contradictorio debemos haber pasado por esa fase intermedia y el principio de acusación. Quiere decir que nadie va a poder ser llevado ante un juicio oral público y contradictorio si no se le ha acusado, si no se le ha explicado cuáles son los elementos claros, relevantes, fundamentales que tiene el Ministerio Fiscal para entender que usted pudo haber sido la persona a la cual haya cometido ese delito, esa acción típica, antijurídica y culpable, que se haya llamado como el concepto de delito. Muy bien, tal vez en otra oportunidad pudiéramos ver de las acciones de tipicidad o del debate de la teoría del delito, pero bueno, eso es para otra ocasión, eso no es lo que nos corresponde en el día de hoy. Bien, presentar los medios de pruebas pertinentes a su defensa, no declarar contra sí mismo y la presunción de inocencia. Mire, todo lo que abarca, volvemos y repetimos, el derecho de acción de tutela judicial efectiva para la Constitución española es apasionante. Es apasionante realmente cuando vemos estos tres preceptos de manera clara, precisa y desarrollada de tal forma que le indica al juez constitucional, al juez de garantía, al juez de control, al juez de conocimiento o a todos los jueces que tienen que respetar la Constitución que deben utilizar estos preceptos. Entonces, mire lo interesante. El presentar los medios de prueba es fundamental. Hombre, si me están acusando de una situación y no me puedo defender, entonces tengo un problema de indefensión, ¿cierto? Pero si tengo una defensa y esa defensa no ejerce ese derecho precisamente para practicar las pruebas o para contradecir las pruebas a las cuales me están siendo señalados o acusados, entonces vamos a tener otro problema. Entonces tengo una defensa que no está siendo efectiva. Parte de los requisitos que le mencionaba anteriormente de la defensa efectiva es poder practicar pruebas y refutar pruebas. Y la práctica de pruebas es esencial. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del tema del derecho penal, es fundamental. Si yo digo que yo soy la persona inocente y me están acusando de un homicidio y me han dicho lo que pasa es que el día 20 de marzo a las 11 de la noche usted entró al bar, ¿no? Al bar Juan. Y cuando entró al bar Juan tuvo una discusión con el señor José. Y el señor José, producto de esa discusión, usted sacó un cuchillo y lastimosamente el señor José pierde la vida. Esos son los hechos que le puede interesar al tema del derecho penal. Ahora, muy bien, cuando nosotros hacemos la valoración y se asume la representación, por ejemplo, de esta persona que está siendo imputada o indiciada por los casos de homicidio, la persona dice, un momento, pero es que yo nunca llegué al bar Juan, yo no estaba allí. Ok, entonces si usted no estaba ahí a esa hora, ese día, a esa hora de la noche, entonces no usted estaba. Me están confundiendo. Ese no era yo, ese era mi hermano. Imagínese usted. Entonces usted tiene que probar. Y ese ejercicio de poder presentar los medios de prueba llevaría entonces al defensor o al abogado a decir, no, lo que pasa es que ese día, a esa hora, él estaba en su casa y en su casa estaba su esposa, estaba su mejor amigo, ese día estaban departiendo, estaban conversando, habían 3, 4 personas más allí, así que todas esas personas se van a convertir ¿en qué? En pruebas testimoniales. Y esa prueba testimonial al fin y al cabo va a determinar que esa persona que se está señalando no es la persona que realmente ha cometido ¿qué? El hecho relevante que le interesa al derecho. Muy bien, entonces, pero si no tenemos un abogado que pueda ejercer o practicar esos medios de prueba de manera correcta, entonces va a traer un problema. Y el problema que es probablemente que siga la investigación en contra de esta persona que es inocente según lo que ha manifestado. Eso por un lado. Por el otro lado, no declarar en contra de sí mismo. Hombre, eso es una garantía fundamental. También está tutelada dentro de nuestras garantías mínimas. Ese es el artículo 25. Y ese artículo 25 es un artículo apasionante. Y es un artículo apasionante porque
no es solamente no declarar contra sí mismo o contra un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sino también es el tema de mantener reserva o guardar silencio. Son aspectos diferentes. Tampoco yo voy a hacer un debate en el día de hoy para profundizar, porque el tema del derecho a la no autoincriminación es apasionante y tiene un sinnúmero de aristas. Por ejemplo, hay un debate dentro de la doctrina penal o de la doctrina internacional con relación a si se puede o no considerar el cuerpo como una prueba en contra. Ejemplo, intervenciones corporales. Si una persona dice, ven acá, lo que pasa es que yo no quiero utilizar mi cuerpo que sea una prueba en mi contra. Sí, pero lo que pasa es que queremos practicarte la prueba de ADN para verificar si usted es el papá de esa joven que ha sido violada y que obviamente ha quedado embarazada. Imagínese usted el problema, que inmediatamente repercute dentro de qué, dentro del derecho penal, porque estamos hablando de un caso de violación. A usted le están señalando de que ha violado a la joven y que producto de esa violación la niña o la joven ha tenido un embarazo. Quieren hacerle el comparativo para ver si en definitiva es su ADN, y si se comprueba de que es el ADN suyo, el del niño, entonces se comprueba el tema del acto ilícito, es decir, de la violación. Mire usted lo complicado cuando estamos hablando de si se utiliza o no su cuerpo como una prueba en contra suya. Porque ya hoy en día hablar del derecho a no autoincriminarse va mucho más allá de que yo mismo diga que yo fui el que cometí el ilícito. Y eso tiene una razón de ser. Y esa razón de ser tendríamos que buscarla por allá por el medioevo, en donde precisamente a la persona venía y se le decía, usted fue el que cometió el ilícito. Y él decía, no, yo no fui. Y le decía, bueno, vamos a someterlo para que diga la verdad. Y parte de ese sometimiento pasaba por procesos de tortura, amenazas e intimidación, pero torturas muy graves en el medioevo, donde le podían quitar un dedo, una parte de un pie, o le podían infringir tanto dolor que al fin y al cabo más del 95% de las personas decían que sí, ellos mismos habían sido, para evitarse entonces el sufrimiento de ser sometido a la tortura. Entonces mire usted lo interesante y lo complejo que surge cuando estamos hablando del tema del derecho a no incriminarse. Entonces de allí parte precisamente ese principio que se recoge en esa declaración de 1215 que le hablan de la Carta Magna por allá en Inglaterra, y que después también es recogido en el Bill of Rights norteamericano, y posteriormente pues también es recogido en casi todos los países del mundo, precisamente ese tema de el derecho a no incriminarse, a no declarar contra sí mismo, contra un grado de familiaridad del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y también la posibilidad de guardar silencio durante todo el acto de investigación o durante las distintas etapas que se van a presentar del proceso penal en su contra. Muy bien, pero aparte de ello, entonces también tenemos otro principio esencial y básico, y ese es otro principio constitucional, la presunción de inocencia, que hoy día se habla más que una presunción, se habla de un estado de inocencia. Porque las presunciones, si se recordarán, podrían ser juris tantum o jure de jure. Pero bueno, ese es un debate probatorio que no voy a tratar de profundizar en el día de hoy, porque da para mucho el debate entre la presunción juris tantum o jure de jure desde el punto de vista de los aforismos latinos. Pero al fin la posibilidad de una presunción de derecho y al final una presunción que pueda admitir prueba en contrario es el debate entre el jure de jure y el juris tantum. Pero lo que quiero llevarlos al fin y al cabo es que podamos entender que esa presunción ya no es una presunción, no se presume, sino que estamos dentro de un estado de inocencia, y ese estado de inocencia entonces debe ser ¿qué? Alterado, debe ser ¿qué? Resquebrajado, debe ser ¿qué? Afectado. Ese escudo que tiene la persona, ese child que tiene la persona o el ciudadano, y que le permite entonces decirle a la autoridad que siempre lo considere como inocente hasta que un juicio oral público y contradictorio, pues el Ministerio Fiscal, por medio de su elemento probatorio, logre entonces desarticular o desvanecer ese estado de inocencia y pues logre convencer al fin y al cabo al jugador de su teoría del caso que ha llevado adelante, y al fin y al cabo el jugador ha decidido que usted haya cometido el reproche penal, es decir, el ilícito o el delito, y por ende se desquebraja o se irrumpe en el estado de inocencia, y al fin y al cabo entonces lo considera como una persona responsable del delito penal. Pero bien, ese es un tema que también
Solamente la figura de la presunción de inocencia da para hablar horas, pero tenemos que seguir. La Constitución del Ecuador menciona entonces también el precepto de la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia. Ahí habla, mire usted del otro concepto que habla, a diferencia de la Constitución española. Habla del aspecto de gratuidad de la justicia. Y ese aspecto de gratuidad de la justicia es fundamental porque la justicia debe ser gratuita. Si yo voy a presentar un problema jurídico ante la administración, pues debo hacerlo entendiendo que no debo pagar. Si no tengo las posibilidades para pagar un abogado, entonces el Estado debe proporcionarme las posibilidades para tener uno. Entonces, desde ahí parte el concepto de la gratuidad de la justicia. Si yo no tengo la posibilidad de poder entonces presentarme a la administración de justicia de forma gratuita, entonces ya no estaríamos hablando de que es un derecho de acceso público. Y entonces estaríamos restringiendo ¿qué? El principio de acceso a la justicia. Porque entonces estaríamos llevando el concepto a que solamente las personas con dinero pudieran acceder a la justicia y no es el fin. El fin de la justicia, que es un órgano que está dentro de la estructura del Estado, entendiéndose como órgano judicial, tiene un fin público. Pero bien, entonces la gratuidad sí la establece de manera clara y taxativa la Constitución del Ecuador en el artículo 75. Pero no solamente a ese acceso gratuito, sino a la tutela judicial efectiva, vuelve a señalar a la Constitución del Ecuador, entendiendo como esta tutela bajo el principio de imparcialidad y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de mediación y celeridad. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que obviamente debemos tener una imparcialidad a la hora de administrar precisamente esta justicia y esta tutela judicial efectiva. Debemos ser independientes e imparciales. Y esa imparcialidad está básicamente supeditada a las funciones que hace precisamente el jugador. No parcializarse a ninguna de las partes, sino mantenerse en una postura totalmente equilibrada, escuchando a ambos con mucha atención y entonces estableciendo el problema jurídico desde la óptica de cómo se apreciaron los distintos elementos probatorios que fueron presentados en las audiencias, ya puede ser administrativas, civiles, de familia, de trabajo, anyway, y posteriormente entonces darle una solución al problema sin tener que haber parcializado con ninguna de las dos partes, sino bajo su sana crítica, bajo sus consideraciones internas, bajo lo que la investidura de juez le caracteriza, que es bajo el mandato de la ley y de la Constitución. Muy bien. Pero ojo con ese punto, porque dice, aparte del principio de imparcialidad, menciona también que debe ser bajo el principio de inmediación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que paulatinamente los distintos tipos, sobre todo la tutela judicial efectiva, se inclina a que todas las audiencias se participe o estén los actores dentro del acto de audiencia. Quiere decir que la inmediación es un principio que ha llegado para quedarse, al igual que el principio de oralidad. Y ese principio de oralidad también, pues obviamente que se ve sobre todo en el penal acusatorio, está permeando también a las otras ramas del derecho y hoy día ya se habla también de una oralidad dentro del derecho civil. Tal vez en un par de años nosotros tengamos un proceso civil oral, totalmente oral o con unas reminiscencias muy grandes de la oralidad, tal vez en un 80% como lo tiene ya el Cono Sur, Colombia, Uruguay, Argentina, ya tienen procesos orales en el derecho civil y nosotros vamos hacia allá. Entonces, ¿y por qué la oralidad? Porque la oralidad permite inmediación, permite que el jugador pueda practicar el elemento probatorio de manera clara, directa e inmediata. Y eso permite poder poner todos sus sentidos al momento en que se está desarrollando el acto de audiencia. Esa percepción que tiene para poder ver a un testigo, mirarlo a la cara y observar si realmente está diciendo la verdad o no. Todo eso son elementos extrasensoriales que al fin y al cabo también inciden en parte de la psiquis del jugador. O por ejemplo, cuando estamos hablando de la figura específicamente del jurado de conciencia, en donde esa persona que está llevando a administrar la justicia por parte del pueblo, y hay un debate ahí con relación al tema del jurado de conciencia, si se debe mantener o no. Por ejemplo, en los Estados Unidos, este principio o este punto de administrar justicia por medio del pueblo es esencial y forma parte de la verticalidad de su sistema. Quiere decir que ellos consideran que el jurado de conciencia es importante y fundamental para la evolución del Estado de Derecho constitucional. Y una reminiscencia clara
a la última posibilidad que tiene el pueblo para administrar justicia. Y eso es importante, porque eso se deriva de un poco más allá atrás, ¿no? Cuando hablábamos de los griegos y los romanos, y donde en esa plaza ágora se hacían los debates para poder determinar si la persona era inocente o era culpable. Es un debate interesante y apasionante. Panamá todavía mantiene el tema de la figura de jurado de conciencia, pero debemos entender siempre que estas personas que están sentadas allí no tienen el conocimiento jurídico. Por eso es su conciencia. Por eso es su íntima convicción la que realmente los lleva a tomar una decisión. Pero esa decisión no se va a tomar solamente con el tema de lo que ellos piensan, sino de todo lo que observan durante las distintas días o el desarrollo que se ha dado del juicio. Entonces, eso es importante también entenderlo y observarlo, de que esa inmediación es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de las audiencias y cuando estamos hablando de la tutela judicial efectiva. Ese es un principio básico. La inmediación permite tener mayor capacidad de seguridad a la hora de poder tomar una decisión, que es la toma judicial de decisiones, que no es fácil, que en este caso lo toman los jueces, o, por ejemplo, en el caso de algunos delitos en Panamá, por ejemplo, el tema de homicidio, si la persona o el acusado quiere acogerse a derecho o a jurado de conciencia. También entonces esa persona del jurado de conciencia está también formando parte de la administración o de la corporación de justicia en la toma de decisiones judiciales. Es un tema interesante. Y por último, sobre este aspecto, primer aspecto del artículo 75 de Ecuador, nos habla de la celeridad. Y eso va de la mano con un principio que es justicia en tiempo razonable. Parte de la evolución de este Estado de Derecho Constitucional es precisamente brindarle a los ciudadanos o las personas que están siendo sometidos a los procesos judiciales, precisamente esa posibilidad de que ese problema jurídico al cual se le ha sometido sea planteado en el menor tiempo posible. Y ese principio de justicia en tiempo razonable es vital y es fundamental para poder entonces garantizar esos preceptos. Porque muy bien es denominado el tema de que una justicia tardía no es justicia. Imagínense antes cuando estábamos hablando del inquisitivo o el derecho penal inquisitivo, hablábamos de que la persona podía pasar hasta 2, 3, 4 años dentro de un sistema penitenciario, todavía bajo el principio del estado de inocencia. Quiere decir que a veces pasaban hasta 2, 3, 4 años y todavía no se sabía si eran condenados o eran inocentes. Y pasaba muchas veces que una persona que estaba 3 años dentro de la cárcel, después en una audiencia salía como inocente. ¿Y qué pasaba con esos 3 años que quedaba esa persona condenada? Era parte del análisis y era parte de la responsabilidad del Estado. O con ese punto. Entonces, este principio precisamente lo que trata es de sanear un poco el tema de que tengamos que pasar mucho tiempo para poder esperar un resultado del problema jurídico que se le ha planteado a la Administración de Justicia, y entonces lo hagamos de forma rápida, de forma inmediata, y también lo hagamos basado en el principio de celeridad, que al final es eso, es tener de manera más rápida los procesos para poder entonces resolverlos y poder entonces garantizar que la paz y la armonía social, porque al fin y al cabo, lastimosamente cuando se infringe una norma, pues obviamente lo que trae es una serie de desasosiegos. Por un lado, trae una persona, por ejemplo, en el derecho penal considerado como víctima, que es el sujeto pasivo de la acción del delito, y entonces obviamente pues se puede desnaturalizar la figura y la persona puede sentir que no tiene justicia de manera rápida de lo que haya podido suceder. Entonces, obviamente cuando se resuelve de manera rápida y expedita los problemas jurídicos, hay una tranquilidad por parte de las personas que han sido afectadas y se siente entonces un aspecto de retribución o de justicia que repara o que trata de ser redistributiva y que al fin y al cabo entonces el Estado pues cumple con esa función de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, ahí entran otros preceptos, ¿no? Que es la denominada justicia restaurativa, pero bueno, o redistributiva, como se le conoce en otras latitudes, pero no voy a entrar en ese aspecto porque después entro en océanos azules y no continúo con el tema de tutela judicial efectiva, que al cual el tema central del día de hoy. Bien, siguiendo con lo presentado, entonces el artículo 75 en ningún caso quedará en indefensión, obviamente también continúa con ese precepto, en incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por ley. Muy bien, estos son todo esto, una serie de elementos pues que le hemos traído a nivel de lo que es la Constitución española y lo que es la Constitución del Ecuador, para que veamos cómo se preserva o cómo se garantiza ese derecho
a nivel constitucional. Vamos a seguir de forma más rápida porque déjenme verificar aquí cómo vamos de tiempo. Ya estoy un poquito bastante avanzado en el tiempo y tampoco quiero abusar, porque yo a veces cuando tomo este tipo de clases, pues logro hablar hasta 3, 4 horas. A veces me ha tocado y no pasa nada y continúo. Pero bien, hoy vamos a mantenernos bajo unos parámetros de 1 hora más o menos, que es lo establecido, y ya estoy overtime. El derecho de acción está relacionado con el derecho al principio de acceso a la justicia. Para poder acceder a la justicia, tengo que tener la posibilidad de poder presentarme ante la administración. Entonces, por eso el derecho de acción está intrínsecamente relacionado a ese principio de acceso a la justicia, y ya hemos visto que ese principio de acceso a la justicia está relacionado de forma simbiótica con, o conectado con, o vinculado con la acción de tutela judicial efectiva. Entonces, ese derecho de acción, según la doctrina, lo ha manifestado como un derecho autónomo, una actividad jurisdiccional, es abstracto, lógicamente, es un ente abstracto, al igual que las normas jurídicas, son normas ontológicas que se encuentran allá arriba y que obviamente al fin y al cabo, pues, es el ser humano el que tiene la vida y el que puede realizar los hechos, el que al fin y al cabo entra dentro de esos preceptos ontológicos o abstractos. Es un poco del tema filosófico jurídico, ¿no? Hay un maestro argentino, Raúl Eugenio Zaffaroni, que le encanta el tema de los pragmas conflictivos y el concepto de la ontología versus la norma de derecho. Pero bueno, ese es otro tema y no vamos a entrar en aguas profundas ahí. También es un derecho público, esa acción es pública. Obviamente todo ciudadano, todo administrado tiene la posibilidad de presentar una solicitud de acción. Y esa solicitud de acción no solamente es en el derecho penal, es en cualquier índole. Por ejemplo, tengo un problema desde el punto de vista de la jurisdicción civil. Entonces siento que se me ha incumplido con el contrato, entonces yo voy y acciono a la jurisdicción civil. O tengo un problema, por ejemplo, con el papá, por ejemplo, entre la dama y el caballero, con el papá del niño, pues no está cumpliendo con su deber o su obligación del pago de la pensión alimenticia, que pueda preservar, por un lado, el tema de la alimentación, de los gastos varios, de la diversión, o, por ejemplo, el tema de el vestido que debe tener el bebé o el niño. Entonces, lógicamente, solicito por medio del derecho de familia a que se me consagre ese derecho de la pensión. O no tengo la posibilidad de ver al niño, estoy pagando la pensión y no puedo verlo, entonces es un tema de reglamentación de visita. Una serie de problemas que existen dentro del derecho que abarca pues cada una de estas áreas. O por ejemplo, tengo un problema laboral, me han mandado ahora, me han suspendido el contrato y no, bueno, ya quiero renunciar, pero no me quieren efectivizar el tema de mis derechos o mis prestaciones laborales. Muy bien se ha mencionado con relación al tema de derecho laboral en estos tiempos de COVID, que obviamente pues la suspensión del contrato no implica de forma inmediata la pérdida de los derechos adquiridos. Es decir, por un lado el tema de la prima de antigüedad, las vacaciones, el 13º mes, son todo eso una serie de derechos adquiridos por el trabajador y que obviamente el empleador pues tiene que cumplirlo o tratar de resarcirlo ante una eventual culminación o extinción de la relación laboral. ¿Vale? Ante la posibilidad de que se suspenda el contrato, la persona pues pueda encontrar otro lugar de trabajo, pongamos un ejemplo. Entonces ya quiero pues renunciar acá y ahora tiene que hacerme el pago de mis prestaciones. Entonces, todo eso son problemas que van a ocurrir y que van a seguir ocurriendo pues todos los días, porque son problemas jurídicos y que obviamente atañen a la administración de justicia, que es una administración pública y es una obligación del Estado darla. Entonces ahí está todo un compás de distintos problemas jurídicos que podemos tener y hay miles más, ¿no? Pero no voy a abordar más esto. Entonces, obviamente, esa acción pues, también es subjetiva porque soy yo el que la estoy aplicando de manera particular o estoy sometiendo a la Administración de Justicia para que la considere. No necesariamente tiene que ser cierta o no. Yo estoy demandando por un incumplimiento del contrato, no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón. La otra persona viene y dice, no, lo que pasa es que yo, dentro de las cláusulas contractuales, hemos establecido una serie de parámetros y ahí estaba la posibilidad que yo podía. Entonces, ante una situación como lo que estaba ocurriendo, el efecto mundial del COVID, una situación que escapa por completo de nuestras manos, caso fortuito o fuerza mayor, pues no podemos poder cumplir con la obligación en el tiempo que nos hemos pactado. Muy bien, entonces, no quiere decir que porque haya solicitado o accionado precisamente ese derecho o esa petición ante la autoridad, quiera decir, o ante la Administración de Justicia, quiere decir que yo tenga la razón. Lo que quiere decir es que se va a tratar de ir resolviendo el problema jurídico paulatinamente
y que obviamente cada uno va a poder presentar sus distintos elementos probatorios y que al final, bueno, el jugador va a tomar la decisión basado en la ley y en la Constitución. Muy bien. El artículo 23 dice: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Pero estoy hablando de la Constitución colombiana. Ojo, no estoy hablando de la Constitución panameña. El artículo 23 de nuestra Constitución es la figura de la habeas corpus. Acá estoy hablando de la acción de petición claramente señalada en la Constitución colombiana. Y lo traje como un elemento de análisis. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Mire lo interesante, o sea, el criterio constitucional colombiano ha señalado la posibilidad de presentar quejas, solicitudes, peticiones ante la administración pública por medio de ese principio de acceso a la justicia y entendiendo ese principio de acceso a la justicia como la posibilidad de vinculación a la tutela judicial efectiva. Ahí está toda la vinculación o la attachment. Entonces, obviamente, respetuosas ante la autoridad, ya sea por un motivo o interés general o particular. Y a obtener pronta resolución, era lo que hablábamos, ¿no? De la celeridad de ese problema o ese pragma conflictivo. Muy bien. Nuestra Constitución también lo tiene. Eso es basado en la reforma del año 2004, la última reforma constitucional que se hizo en la República de Panamá. Incluyó este precepto, el artículo 41, que dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones, quejas respetuosas a los servidores públicos por motivo de interés social o particular. Y el de obtener pronta resolución. Pero mire, hasta allí está muy parecido a la Constitución de Colombia. Y obviamente ese precepto 23 de la Constitución de Colombia, estamos hablando de la Constitución de Colombia, fue establecida un proceso constituyente en el año de 1991. Lo que quiere decir esto, ojo, es que la Constitución de Colombia con relación al tema del derecho de petición tiene principios en menor medida, ¿no? O sea que nosotros hemos desarrollado un poco más, porque lógicamente eso fue establecido en la Constitución del 91. Pero como nuestra reforma fue del año 2004, ahí pudimos ahondar un poco más y por eso es más extenso, es más completo. Ojo, aquí hace un punto diferenciador con relación al 23 que vimos anteriormente y dice: el servidor público ante quien se presenta una petición, consulta o queja deberá resolverlo dentro del término de 30 días. Imagínense usted. La pregunta está, ¿eso se llega a cumplir? ¿Se llega a materializar? Bueno, tendríamos que verlo con mucha profundidad, ¿no? En muchos casos no, en otros casos sí, pero bueno, es un tema que hay que desarrollar a nivel del tema de la tutela judicial efectiva. Lograr que parte de las solicitudes quejas desde el punto de vista del procedimiento administrativo, pues se logre efectivizar de manera más concreta, pero está en la Constitución. Y cuando estamos hablando del servidor público, entonces pasa por un tamiz del artículo 18, que es el principio de legalidad establecido precisamente para el derecho administrativo. Y ojo con ese punto, que ahí le señala claramente que usted, no solamente al tema del ciudadano, sino al servidor público, que puede ser obviamente procesado por dos temas específicos, que es la omisión o la extralimitación de sus funciones públicas. A eso es lo que nos referimos con esto. O sea, que quiere decir que si estoy dentro de los 3 días y no le doy al administrado o al ciudadano una respuesta a la solicitud, petición o queja que tenga, ¿vale? Entonces tengo un problema que puede incluirse dentro de un tema penal y obviamente dentro de una falta administrativa desde el punto de vista del artículo 18, cuando hablamos que específicamente pudiéramos caer en la figura de omisión o de extralimitación. Entonces, es un tema que hay que analizarlo pues con más detenimiento, pues no nos alcanza el tiempo para hacerlo, pero es un tema apasionante que también está totalmente relacionado con el tema de la tutela judicial efectiva. La ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma. Imagínense ustedes, ¿sí? Son sanciones administrativas y sanciones penales. Obviamente, y eso ya está estipulado y está consagrado en la Constitución de igual manera. Bien, y obviamente esa tutela judicial efectiva y ese principio de acceso a la justicia, de justicia en tiempo razonable, del principio de defensa, del debido proceso, de los distintos derechos, igualdad ante la ley que tenemos todos los ciudadanos y los extranjeros,
de inviolabilidad de domicilio, que no lo he tocado yo desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, del libre tránsito de locomoción y de todos esos principios de derecho constitucional consagrados en las garantías mínimas. Pues obviamente también pasa por un tamiz de la información. Sobre todo ante los momentos que estamos viviendo. Hoy en día también se le ha dado la posibilidad al ciudadano de tener derecho a acceder, no solamente a la administración pública, por medio de una solicitud, por medio de una queja, por medio de una solicitud, queja o petición, sino que también se me ha dado la posibilidad de acceder a la administración pública para tener derecho al conocimiento, a la información. Y eso también está consagrado dentro de nuestra Constitución, por allá por el artículo 42, 43, que estipula que toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en base de datos o registra a cargo de servidores. ¿Y esto por qué? Bueno, precisamente por parte del principio de tutela judicial efectiva también baja con relación, por un lado, al tema de la democracia participativa, es decir, que los ciudadanos tengan un protagonismo o puedan participar de la administración pública, pasa por un tamiz del tema de la transparencia, que es importante y vital que todo Estado pues cumpla con esos preceptos constitucionales y legales de rendir transparencia o de hacer transparencia, y por el otro lado el tema de la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas es esencial para el tema de la administración pública de forma correcta. Y obviamente los ciudadanos pues tienen un derecho importante a tener esa información. ¿Y por qué tienen ese derecho a tener esa información por medio de garantías como la tutela judicial efectiva? Bueno, porque precisamente para todos los ciudadanos pues contribuimos al tema del presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque pagamos nuestros impuestos, pagamos al fisco. Entonces, si pagamos al fisco, también tenemos el derecho a tener la posibilidad de tener esa información, a saber cómo se administran los fondos públicos y tener la posibilidad entonces de verificarlos o poder debatirlos o confrontarlos o poder decirle a la administración pública, oye, aquí no hemos considerado que se han hecho las cosas de manera correcta. Entonces, ese derecho pues también es importante dentro de las acciones de tutela judicial efectiva. ¿Y cómo se materializa esa acción o ese derecho que tenemos todos a poder decirle, a presentar una solicitud a la administración y decirle, bueno, lo que pasa es que yo quiero ver el tema de las planillas, o quiero ver el tema del presupuesto, o quiero ver el tema de la contratación, cómo se ha realizado? Bueno, entonces se materializa, si no me la quiere dar la información, a pesar de la solicitud realizada por parte del administrado, es decir, el ciudadano, por medio de una figura conocida como el habeas data. Habeas data, que es muy parecido al tema del habeas corpus. Obviamente cuerpo libre, habeas corpus, y habeas data, pues información o libre. Información libre o precisamente que es lo que estamos buscando, ¿no? Que ese acceso a la información pues sea de manera libre y la tengamos todos siempre y cuando no existan el tema de los restricciones de la ley que pueda haber. Claro que puede haber restricciones a la ley para poder tener conocimiento de información pública, siempre y cuando el Estado lo haya considerado como ello y lo haya reservado como un tema de una información clasificada que pudiera, por ejemplo, afectar el tema de la seguridad nacional. Clásico ejemplo de esto es, por ejemplo, las informaciones o los datos que tiene el gobierno norteamericano por parte de sus agencias de inteligencia, por ejemplo, como la CIA. Informaciones que ellos se reservan por un tema de seguridad nacional y que con los años, paulatinamente, pues lo van desclasificando. Bueno, igual Panamá tiene la posibilidad de acceder a información pública que puede restringirla por un tema de seguridad nacional o, por ejemplo, porque está dentro de un proceso judicial. Y si está dentro de un proceso judicial, opera un principio que es un principio universal, que es la restricción al sumario o la información reservada que debe tener toda información o todo proceso judicial que se está desarrollando. La reserva al sumario. Entonces, o al proceso judicial, no necesariamente tiene que ser el sumario del proceso penal. Entonces, pues vale, con esto, bueno, aquí también se habla de la persona privada que presta servicios públicos. Obviamente también existen hoy en día las figuras mixtas, en donde también hay personas privadas desarrollando o teniendo acceso al tema de la información pública. Entonces ese mix pues, que se está realizando, pues lógicamente al ser mixta también son estatales y también tienen el derecho a brindar esa información. Pero bien, ya con este catálogo general pues, de algunos de los derechos que están consagrados dentro de la tutela judicial efectiva, yo voy a realizar mi conclusión, esperando pues que esta pequeña
charla o conversación que hemos tenido en el día de hoy pues sea placentera, ustedes logren pues comprender o solamente ver algunos pincelazos muy básicos de lo que es el tema de la tutela judicial efectiva. En términos generales, parte del pragma conflictivo que debemos resolver en Panamá es, uno, incluir esa figura dentro del derecho constitucional o dentro de la Constitución. Es parte del deber que tenemos pues todos los abogados, incluyéndolo ustedes, que están precisamente pues hoy obteniendo este requisito sine qua non para poder entonces tener la posibilidad de tener la idoneidad. Ya ustedes son licenciados en Derecho y Ciencias Políticas, ya otorgado por las distintas universidades de la República de Panamá, pero están solamente a este requisito para entonces que se le brinde la posibilidad de darle la idoneidad y con esa idoneidad entonces tener la posibilidad de ejercer en toda la República de Panamá como abogados. Parte de los problemas a resolver para las futuras generaciones de abogados va a ser el tema de incluir la acción de tutela judicial efectiva dentro de ya sea una nueva constitución o dentro de una nueva reforma constitucional que se establezca, ya sea el método que vayan a elegir los ciudadanos panameños. Lo que sí es cierto es que obviamente pues hemos visto lo profundo que puede ser, pudiéramos seguir hablando por horas más sobre este tema, pero si seguimos, imagínense, ustedes tienen otras cosas que hacer y otras charlas también que observar dentro de la escuela judicial. Yo me despido en esta oportunidad, pues les habló con todos ustedes el profesor Jorge Chan. Estamos a las órdenes, definitivamente, pueden contactarnos acá en la escuela judicial y cualquier otra duda o pregunta que tengan, pues siempre estamos a la orden. Igual, pues si tienen alguna duda particular o que puedan realizarla, pues también les doy mi correo electrónico, siempre está a la disposición, C de Coco, H de Hotmail, Jorge 26@hotmail.com. Vuelvo y repito, CH, C de Coco, H de Hotmail, Jorge 26@hotmail.com. Pues cualquier duda, consulta que tengan a futuro, pues con toda naturalidad, pues la pueden realizar y en algún momento pues nosotros sacamos el tiempo para contestarle o absolverle alguna inquietud que puedan tener a futuro. Me despido no sin antes indicarles por parte de Escuela Judicial, se me ha hecho la solicitud de indicarle este link de referencia que es el www.youtube.com.watch. Bueno, dice un par más de link, pero la verdad es un informe de equidad y de desigualdad del doctor Bernardo Klinsberg. Es un link de referencia, lo podrán buscar en YouTube, específicamente al doctor Bernardo Klinsberg, Kliksberg. Vuelvo y repito, Bernardo Klinsberg, Kliksberg. Lo pueden buscar ahí, es un informe con relación al tema de la equidad y de la desigualdad, pues que la Escuela Judicial les recomienda también para continuar y complementar parte de su formación judicial. Así que, sin más, pues me despido. Fuerte abrazo a todos y que la pasen muy bien. Saludos.